Te queremos llevar a otro tema del que no se refirió el presidente, que tiene que ver con lo que estamos viendo en pantalla. El secretario de Estado Marco Rubio de Estados Unidos habría llamado al presidente Gabriel Boric por el tema del anuncio, ¿no?, de la salida de los agregados militares en Israel, y no le habría contestado. Al final el que tomó el llamado fue el canciller Van Claveren, que también defendió o argumentó diciendo que no es inusual que el canciller responda a ese tipo de llamados y que el presidente pueda arguir que estaba ocupado. Recordemos que estaba preparando la última cuenta pública, claro. Claro, y derechamente algunas personas han planteado en el mundo político que, bueno, los cancilleres hablan con los cancilleres, los presidentes hablan con los presidentes. Parte de las declaraciones que han dado algunos personeros respecto a esta materia. Una información que se conoció en horas de la tarde del día de ayer, una llamada que se habría generado el día viernes. Consultamos también a Cancillería respecto a aquello, si es que finalmente el presidente no le había contestado el teléfono o que en realidad se había derivado directamente hacia el canciller Alberto Van Claveren, que era el encargado de poder tener esa conversación. Desde Cancillería confirmaron que esa conversación existió, que el canciller Alberto Van Claveren conversó con Marco Rubio, que el tono fue bastante bueno en esa conversación. Recordemos que parte de lo que se planteaba era que dentro de las materias que se querían abordar era, por un lado, el tema de los aranceles que ha fijado Estados Unidos, que estamos en conversaciones por estos días por parte de personal de Cancillería en Chile hacia también Estados Unidos, para poder ver si finalmente se van o no a aplicar una cantidad de impuestos importante para productos chilenos. Y también respecto a lo que está ocurriendo con Israel, ¿verdad? Las sanciones aplicadas por parte del presidente Gabriel Boric en la cuenta pública anunció ciertas limitaciones al comercio de bienes que vengan de zonas ocupadas, y de ahí entonces que estarían esos dos temas entre las posibles materias que se hubieran abordado. Ayer durante la tarde se le consultó al ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Claveren. Veamos qué fue lo que dijo sobre esa conversación. El secretario de Estado Rubio efectivamente tuvo una conversación conmigo en el día viernes. Obviamente no me puedo referir a los términos de la conversación, porque eso es parte, ¿no es cierto?, de la reserva diplomática, pero les puedo asegurar que fue una conversación muy amistosa, una conversación cordial, una conversación muy similar a conversaciones que yo he tenido con otros cancilleres de países amigos. Pero la verdad es que fue una conversación amplia, general, muy cordial, y en que justamente también valoramos la relación bilateral que tenemos con Estados Unidos. Estados Unidos obviamente es un país muy importante en el mundo, y muchas veces el secretario de Estado de Estados Unidos, no solamente Marco Rubio, también su predecesor, Tony Blinken, hablan con jefes de gobierno, con primeros ministros o presidentes de otros países. Eso no significa en absoluto una actitud específica respecto de Chile, es una práctica normal, y también es muy normal que los presidentes o los jefes de gobierno tengan también, estén ocupados. Recordemos que el presidente el día viernes estaba preparando su cuenta pública, y obviamente eso concentraba toda su atención. Se ha dicho incluso de que poco menos que el secretario Rubio estaba al otro lado de la línea. Yo les puedo asegurar que eso no es así. Bueno, destaca el tono cordial en el que se realizó esa conversación, la primera conversación entre ambos, ¿verdad?, homólogos cancilleres en torno a estas materias que decíamos tan relevantes, sobre todo respecto a aranceles. Podría haber sido una de las materias importantes, y también lo decíamos en torno a lo que está ocurriendo con Tel Aviv, la relación también que tenemos, especialmente en términos de compra de armas a Israel y material, ¿verdad?, de defensa. De ahí que es importante esta llamada, pero lo que se ha planteado por parte de Cancillería es que no habría habido un tono complejo, ni que, como decía el canciller, hubiera estado esperando en la línea que alguien le atendiera, sino que fue un tono cordial, muy similar, decía, a las conversaciones que el ministro de Relaciones Exteriores ha sostenido con otros cancilleres, parte de lo que se ha planteado desde Cancillería. Ahora, hubo más reacciones, hay quienes les parece que no fue adecuada la manera. Revisemos qué es lo que se ha dicho en el mundo político en torno a aquello. Si el presidente está seguro de lo que está diciendo sobre las atrocidades en la Franja de Gaza, tiene que estar preparado para contestarle el teléfono al secretario de Estado Marco Rubio. Si hubiera sido Lula el que llamaba desde Brasil, habrían corrido los teléfonos en La Moneda.
Si hubiera sido Petro desde Colombia, habría ocurrido lo mismo. Si te llama el secretario de Estado del país más importante del mundo, respondes. Esto de derivar el llamado al canciller finalmente puede traer represalias en términos del visa waiver, en términos de los aranceles, en términos del cobre. Una cosa es que Chile no esté creciendo internamente, pero empezar a tener problemas también con el comercio exterior, con nuestros mejores clientes, con un amigo tan antiguo como los Estados Unidos, evidentemente que no es algo que uno le recomendaría al presidente de la República. Creo que aquí se ha hecho una tormenta en un vaso de agua. O sea, lo normal, las prácticas diplomáticas internacionales indican que los cancilleres hablan con los cancilleres y los presidentes hablan con los presidentes. Es así de simple. Entiendo que hubo una petición de la embajada, ¿no es cierto?, respecto a la presidencia. El presidente Boric está en la víspera de su cuenta pública y por lo tanto lo remitió al canciller, conversaron civilizadamente como corresponde y no hay más que decir. Lo lógico, lo normal es eso. Lo anormal sería, ¿no es cierto?, un canciller hablando con un presidente, que también excepcionalmente puede ocurrir. No hay ninguna provocación. La embajada tiene derecho a solicitar a través de la Cancillería que pueda eventualmente, ¿no es cierto?, hacer un llamado al presidente de la República. Eso también ocurre, ¿no? Y el presidente, por las condiciones que he mencionado, lo remitió a la Cancillería, que es el conducto regular de un canciller respecto de otro canciller. Bueno, todo esto en un contexto en el que se ha conocido también por parte de algunos medios de prensa que el día de mañana llegaría un vuelo con cerca de 40 chilenos deportados desde Estados Unidos. Un nuevo vuelo de deportados, una información que todavía no ha sido confirmada por parte del gobierno. Consultamos a La Moneda respecto a esta materia. Dicen que los vuelos se van a seguir sucediendo como se había planteado previamente, como una política que está fijando Estados Unidos respecto a la materia, pero que la verdad no se van a anunciar ni se van a estar dando información respecto a aquellos hasta que ya los connacionales se encuentren en nuestro país por un tema, por supuesto, de seguridad para ellos, para sus familias también, por un tema de privacidad que corresponde en cada uno de los casos. Se hacen, por supuesto, los controles cuando llegan a nuestro país para ver si es que hay algún tipo de orden de detención pendiente. Se lo realiza la PDI y por lo tanto es parte del trabajo que se podría esperar para los próximos días si es que eso se confirma con la llegada de chilenos deportados desde Estados Unidos, que sería el día de mañana. Vamos a estar atentos a eso. Muchas gracias, Daniel. Que esté bien. Gracias, Dani. Un hombre de 29 años quien fue baleado mientras se encontraba al interior de un vehículo. Todo esto en la cisterna. Nicolás Krum nos va a entregar más antecedentes. Nico. Hola, Nico. Hola Pati, hola Toti, ¿cómo están? Si bien en este caso se habla por ahora de 25 disparos, solo uno de estos terminó impactando en este sujeto que fue baleado un poco antes de las 4 de la madrugada en calle Vicuña Maquena, casi al llegar a Julio Covarrubias, esto en la comuna de La Cisterna, cuando este sujeto iba trasladándose en dirección hacia el oriente por calle Vicuña Maquena. Iba seguido de su pareja, una mujer que iba en otro vehículo, pero detrás de ellos venía otro vehículo, un tercer auto tipo furgón, que en el lugar que yo les mencionaba anteriormente, un poco antes de llegar a calle Julio Covarrubias, logran alcanzar al vehículo que iba adelante, donde iba manejando esta víctima. Y aquellas personas que iban al interior de este auto abren la puerta lateral de este furgón y desde el interior del auto disparan en reiteradas ocasiones en contra de esta víctima, generando por supuesto daños muy importantes al vehículo, al entorno también de este sector residencial, pero por supuesto, como decíamos también, dañando obviamente a esta persona con una herida fatal que termina obviamente siendo el motivo de por qué muere esta persona en ese lugar. Una vez que ocurre este hecho, los sujetos incluso en el momento de la huida, una vez que ya estaban virando por calle Julio Covarrubias, nuevamente volvieron a disparar hacia el lugar donde ya había quedado en este caso esta persona, y es ahí donde también se presume que se generaron otros daños. Se habla de al menos 2 vehículos que estaban estacionados en ese sector que terminaron recibiendo impactos de bala, y que en ese sentido también se está verificando si es que hay algún domicilio o alguna casa que haya también tenido daños a propósito de estos más de 20 disparos que se ejecutaron en contra de esta persona. Lo que sí en este caso, y que es lo que podríamos destacar en este hecho, es que no hubo personas lesionadas, más allá por supuesto de esta persona que termina lamentablemente perdiendo la vida.
¿Qué se sabe de este hombre? Una persona de 29 años, de nacionalidad chilena, con nada pendiente en términos judiciales, pero sí tenía antecedentes por delitos, incluso un delito que tenía que ver con un homicidio ocurrido tiempo atrás y que en este caso puede ser relevante para ir perfilando a la víctima, algo que muchas veces también es fundamental para el curso de algunas investigaciones. Vamos a revisar un video que muestra parte de la dinámica, pero que también es donde se deja sentir los disparos que fueron ejecutados durante esta madrugada en este sector de la cisterna. La cosa es que pensamos que había sido justo en el lugar donde estábamos viviendo y no, y escuchamos gritos, nos levantamos preocupados y nos asomamos a ver qué pasaba. Y vimos que estaba gente gritando, había una señora gritando desde el mismo momento que sucedió los disparos. Y vimos una camioneta blanca saliendo, corriendo por Covarrubias, bajando. Después se devolvió en sentido contrario, había gente acá parada, que cuando vieron que se devolvió la camioneta se fue de vuelta, salió arrancando. Y después llegó otra camioneta más blanca, con 2 motos más, buscando a la persona responsable. Sí, fueron como un tipo de fusil cargado o alguna semiautomática. Más de 20 disparos, sí, fue harto. Es que nosotros nos despertamos directamente con los disparos y además con el grito de gente, con una señora gritando. Los disparos, como decías, retumbaban en donde vivimos, entonces pensamos que habían entrado ahí. Alrededor de 3:30 se escucha esa explosión, ¿no?, de ráfaga, que fue más o menos constante. Si te diera tiempo, entre 10 y 15 segundos aproximadamente. Y bueno, fue tanto que desperté al instante, sin ruido vehicular ni movilización de la gente. Se escuchaba la ayuda de la gente y gritando desesperadamente que por favor pudieran auxiliar a la persona accidentada. Al despertar de golpe tú escuchas los ruidos de las balas y bueno, los mismos animales, los perros ladrando. No sabes qué está pasando en el minuto y ya cuando ya logras despertar, tomas conciencia de la situación, te encuentras con esto y la verdad es que es bastante fuerte. Yo desperté, ya no pude dormir y correrme para allá porque eso se sentían los impactos aquí. Yo no sé, era como ta 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 ta. Y creo que va a matar al joven, era, ¿no? Yo me desperté, levanté y salí al tiro hacia el comedor para allá, porque sé que aquí la ráfaga puede entrar al tiro. Yo desperté con eso, po. Igual que mi vecina, despertamos con la ráfaga. Arranqué y yo, ¿sabes lo que me dije? Dije yo, ¿hasta cuándo vamos a tener que soportar todo esto?